Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Úrsula Germana de Foix era una aristócrata francesa que nació hacia 1488, hija de Juan de Foix, vizconde de Narbona, y de María de Orleans, hermana del rey de Francia, Luis XII. Tanto ella como su hermano fueron, a la muerte de su padre, a la corte del Palacio Real parisino, en donde fueron educados, pues la situación económica de los Foix no era demasiado brillante. En palacio, bajo la tutela de su tío, Germana estudió latín, danza y música, es decir, todos los conocimientos que se consideraban indispensables para una dama renacentista. Cuando alcanzó la adolescencia, empezó a ser objeto de posibles alianzas matrimoniales, para el bien de la corona francesa, pero no fue hasta que tuvo los 18 años en que se llegó a un compromiso matrimonial de la misma que hizo que entrara en la historia de España como la última reina consorte del Reino de Aragón. Veamos cómo sucedieron los hechos y sus vicisitudes por estas tierras. Todo empezó cuando el 28 de noviembre de 1504 murió en Medina de Campo Isabel la Católica. En sus últimas voluntades, la reina Isabel, consciente de la debilidad de su hija Juana y desconfiando de su marido Felipe de Habsburgo, más conocido como Felipe el Hermoso, decidió que su esposo Fernando administrara y gobernara Castilla hasta que su nieto Carlos, el futuro Carlos I, cumpliera 20 años. Pero Felipe de Habsburgo no estaba por la labor, ya que la heredera del reino era su esposa y, en consecuencia, él quería ser rey. A este hecho se une que a los nobles castellanos no les gustaba mucho que les gobernara Fernando, que para ellos era de hecho el rey de Aragón, reino que durante muchos años anteriores había sido enemigo de Castilla. Así las cosas, y por mediación del cardenal Cisneros, se llegó a un acuerdo que se conoce como la Concordia de Villafávila, firmada el 27 de junio de 1505, por la cual Fernando se retiraba a Aragón y Felipe tenía el campo libre para ser proclamado rey de Castilla, lo que consiguió en las Cortes de Valladolid el 12 de julio de 1506, pasando la historia con el nombre de Felipe I. Esta era para Fernando una mala situación, pues si moría sin descendencia, el reino de Aragón pasaría a su hija Juana y en consecuencia el que de verdad iba a gobernar Aragón sería su esposo Felipe, circunstancia esta que no le parecía nada bien. Así que tenemos a Fernando en 1505 con 53 años con la necesidad de buscar una novia a la que dejar preñada para que el reino de Aragón no cayera en manos de Felipe el Hermoso. Y aquí aparece nuestra protagonista, cuando con el visto bueno del rey francés Luis XII, Germana de Foix se convirtió en la segunda esposa de Fernando el 19 de octubre de 1505. Con este matrimonio, Fernando mataba 2 pájaros de un tiro. No solamente tenía la posibilidad de engendrar un nuevo hijo que heredaría el reino de Aragón, sino que además, mediante el Tratado de Blois, entre el rey francés y Fernando, se bloqueaban las aspiraciones del reino francés sobre Nápoles y se unían los reinos de Aragón y Francia ante posibles aspiraciones territoriales de los Habsburgos. En pocas palabras, de alguna manera se aislaba Felipe el Hermoso en Castilla. Tras la boda por poderes, Germana de Foix entró en Cataluña en abril de 1506, y a partir de ese momento el rey de Aragón se dedicó con ahínco a buscar un hijo de la reina Germana. Dicen las crónicas de ella que era una persona jovial, poco hermosa, algo coja
y amiga de andar en banquetes y fiestas. Unos pocos años después, algunos bufones de Barcelona, para remarcar la cordura de Germana, contaban de que hubo un terremoto que cogió al matrimonio en la cama, y que Germana saltó del miedo desde la cama al suelo, y por el impacto éste cedió 2 plantas, matando a un cocinero y 2 bodegueros que descansaban en los pisos inferiores. Los bufones, como siempre, dando la nota, pues para eso son bufones. Mientras esto sucedía, en Castilla las cosas iban evolucionando favorablemente a los intereses del rey de Aragón. El 25 de septiembre de 1506 moría de forma súbita Felipe el Hermoso, en Burgos. Parece ser que como consecuencia de beber agua fría tras estar jugando a la pelota, aunque hubo quien pensó que detrás de esta muerte estaba la mano negra de Fernando, pero no hay constancia histórica de hecho. De esta forma, Fernando volvió a ser el gobernador de Castilla, pues su hija Juana no se encontraba en condiciones psíquicas de asumir el reino y la dejó recluida en el castillo de Tordesillas. El 3 de mayo de 1509, Germana de Foix dio a luz en Valladolid al ansiado hijo de Fernando, al que pusieron por nombre Juan, y que podría haber cambiado la historia de España, pero que murió a las pocas horas. Hasta 1516, en que murió el rey Fernando, Germana de Foix compartió labores de gobierno con su esposo. Fue nombrada lugarteniente general del Reino de Aragón, con capacidad para convocar cortes generales, puesto de máxima responsabilidad, sobre todo por las continuas ausencias de Fernando, ocupado en tierras italianas y en el gobierno de Castilla. En abril de 1512 muere Gastón, el hermano menor de Germana, y ésta recibió en herencia los derechos que él tenía sobre Navarra y los cedió a su esposo Fernando, eso sí, previa consulta con el rey de Francia, Luis XII. Tengamos en cuenta que Navarra para el rey francés era más bien un estorbo, pues ese reino estaba cercado por Aragón y Castilla y no tenía posibilidad de expansión. El 26 de enero de 1516 muere Fernando el Católico en Madrigalejos, cuando estaba camino hacia el monasterio de Guadalupe, en donde tenía previsto acudir al capítulo de las órdenes de Calatrava y Alcántara. Sobre su muerte se ha especulado de que fue consecuencia de ingerir un brebaje supuestamente vigorizante para atender las necesidades de su joven esposa. En su testamento lega a doña Germana la ciudad de Zaragoza, que está en Sicilia, con sus tierras y rentas, además de las villas de Tárrega, Sabadell y Villagrasa, en el Principado de Cataluña, y un monto económico de 5.000 ducados de oro al año mientras permanezca viuda. En caso de que se volviera a casar, los bienes detallados retornarán a sus herederos, pero seguiría recibiendo los 30.000 florines que corresponden por las capitulaciones matrimoniales firmadas en su momento mientras viviera. Además, en su testamento encomienda también al príncipe Carlos que cuide de la reina Germana, pues quedaba viuda y con mucha tristeza, aflicción y soledad, y que la trate como mujer suya que fue, y le encarga que sea acatada y servida en cualquier parte de los reinos de Aragón a donde ella quisiera estar. Tras la muerte de Fernando, Germana de Foix desaparece de la vida pública y se retira al monasterio de Guadalupe, desde donde renunció a cualquier derecho que le pudiera corresponder sobre Navarra, Nápoles y el sur de Francia, cediéndolos a Carlos I. Germana se encuentra por primera vez con Carlos I en Valladolid en 1517. Veamos un fragmento que sobre este hecho nos relata Lorenzo Vital, ayudante de cámara de Carlos I.
El 17 de noviembre, la reina Germana, viuda del difunto rey de Aragón, llegó a Valladolid. Por esta causa, un poco antes de su llegada, el rey nuestro señor, en honor de su difunto abuelo el rey de Aragón, subió a caballo acompañado de su hermano el infante don Fernando y de mucha gente principal, señores y grandes dignatarios. Así acompañado, se fue al campo para ir a su encuentro y darle la bienvenida. Cuando se encontró cerca, le besó y saludó y esta princesa quiso apearse de su mula, pero el rey no lo quiso tolerar. Después se fue a besar a las damas y doncellas, entre las cuales las había muy hermosas, por lo cual parecía que bien valía la pena recibir el beso de muchas que estaban allí, y parece no perdió su trabajo, pues enseguida oí decir que había conquistado y seducido a una dama por amor, en honor a la cual se hicieron después prodigios y otras agradables diversiones. A partir de este encuentro, Carlos I incorpora a su corte a Germana y a las damas de honor, por lo que ésta se instala en Valladolid, en un edificio cercano al de la residencia de Carlos I, tan cercano que en los 3 meses largos en que el rey y el séquito real estuvo en Valladolid, hasta el 22 de marzo de 1518, se construyó un pequeño puente de madera para pasar de un edificio a otro con facilidad. En marzo, tras jurar como rey en las Cortes de Castilla, el séquito del rey, en el que formaban parte su hermana Leonor, su hermano Fernando, que se había criado en Castilla, Germana de Foix, y todos los miembros de la corte con sus damas de honor, embajadores de otros países, y el nuncio de su santidad, se pone en marcha hacia Aranda, en donde llegan el 20 de abril, y se produce la despedida de Carlos I y su hermano Fernando, dirigiéndose hacia los Países Bajos. En octubre deja la corte de Carlos I su hermana Leonor, para dirigirse a Portugal, para contraer matrimonio con don Manuel, heredero de la monarquía de ese país. En esta fecha, nuestra protagonista sigue en la corte. Tras pasar por Aragón y resolver diversos problemas políticos en las cortes aragonesas, el séquito real, incluyendo a Germana de Foix, se dirige a Barcelona, en donde llegan el 15 de febrero de 1519. Un poco después, el 11 de marzo, Germana contrae matrimonio con el marqués de Brandenburgo. Matrimonio este negociado por Carlos I, pues el marqués en cuestión era hermano del elector del mismo territorio germánico, con lo que Carlos I, siempre con miras a su política imperial, se aseguró el voto de este principado para ser elegido emperador del Sacro Imperio Romano, como lo fue su abuelo. Hay algunos historiadores que indican que las relaciones de Carlos I con Germana no solo fueron cordiales, sino mucho más íntimas, hasta el punto de indicar la existencia de una hija común entre ambos, a la que incluso ponen nombre, de Infanta Isabel. Aplicando la lógica y analizando los hechos, esto no tiene mucho sentido. Para hablar de la vida sexual de Carlos I sería necesario un libro gordo. Parece ser que el rey, desde los 15 años, necesitaba todas las noches compañía femenina, a la que pagaba con 2 ducados y del que le gustaban que fueran jovencitas. Germana de Foix tenía 29 años en su primer encuentro con Carlos, y este solo 17. Germana tenía a su favor su alegría, jovialidad, la visión de la vida más parecida a la que tenía Carlos que de la que reinaba en Castilla, y que ambos hablaban francés, pero en contra estaba que no era una mujer muy hermosa, estaba entrada en kilos, y realmente a Carlos I las que le hacían tilín eran las jóvenes damas de compañía de Germana. De haberse quedado embarazada Germana de esta relación, por muy entrada en kilos que estuviera, se habría notado, y el parto hubiera sido noticia, y comentado por los embajadores que serían a la corte o por el nuncio de su santidad. Sin embargo, no hay ninguna noticia de estas personas, esto suponiendo que el personal directamente al cargo de Carlos I hubiera silenciado tal hecho. Por fechas,
El parto debería haberse realizado entre octubre de 1518 y marzo de 1519, fecha en que se produce el matrimonio de Germana con el marqués de Brandenburgo, y no hay ningún documento que la atestigue. Y desde luego, de entenderse con alguien, Carlos I sería más partidario de intimar con las damas de compañía de la corte que tener una aventura con su abuelastra. Y un hecho importante, todos los hijos naturales que tuvo Carlos I antes de su matrimonio, los legalizó y se preocupó de su educación y futuro, como lo hizo con Margarita, nacida en 1522, que con el tiempo fue la futura madre de Alejandro de Farnesio, o Juana, nacida en 1522, que murió novicia en el convento de las Agustines de Madrigal de las Altas Torres. Cotadea, nacida en 1523, ya que la que dotó para su boda con 3.000 ducados, y Juan de Austria, nacido en 1547, que fue bautizado con el nombre de Jerónimo, al que Felipe II reconoció como hermano y que fue nombrado capitán general de la flota de la Santa Liga que venció a los turcos en Lepanto. El periodo de tiempo pasado entre Tadea, nacida en 1523, y Juan de Austria, nacido en 1547, se debe al periodo en que estuvo casado con Isabel de Portugal, periodo en el que, según los biógrafos del emperador, fue fiel a su mujer. De este matrimonio nacieron Felipe, futuro rey de España, la infanta María, que por matrimonio con Maximiliano II de Habsburgo fue emperatriz del Sacro Imperio Romano, el infante Fernando, que moriría unos meses después de nacer, la infanta Juana, a la que por su importancia hemos dedicado un audio en este canal con el título de Juana de Austria, el infante Juan, que murió a los 6 meses de nacer, y finalmente la emperatriz Isabel tuvo un último embarazo y en el parto del mismo, en abril de 1539, murieron tanto ella como el futuro infante. Pero sigamos con los acontecimientos que le sucedieron a nuestra protagonista. Tras la boda de Germana y el marqués de Brandenburgo en marzo de 1519, Carlos I nombra a este como capitán general del reino y a Germana como virreina de Valencia, fijando su residencia en esa ciudad. Todo parecía ir bien para nuestra protagonista y nada hacía presagiar los graves problemas que tendría que afrontar en años sucesivos. Así, entre 1520 y 1523, estalla en Valencia el conflicto de las Germanías, en la que los artesanos se enfrentaron al poder de Carlos I y que Germana como virreina le tocó afrontar. Y no le tembló la mano, pues decretó más de 800 penas de muerte entre los sublevados. Eso sí, siempre siguiendo al pie de la letra las instrucciones que le dictaba Carlos I a través de su representante en Valencia, el cardenal Tavera. Cuando ya parecía que el devenir de Germana se había estabilizado, un nuevo revés haría tambalear su posición: la muerte, el 5 de julio de 1525, de su marido el marqués de Brandenburgo. Otra vez viuda, Carlos I buscó un nuevo matrimonio de conveniencia. En este caso el elegido fue Fernando de Aragón, duque de Calabria. Esta tercera y última boda de Germana se celebró en Sevilla el 13 de mayo de 1526, siendo sus padrinos el propio emperador Carlos y su mujer, la emperatriz Isabel. Como regalo de bodas, el emperador nombró a ambos virreyes de Valencia, en donde residieron desde noviembre de 1526. Y allí pasó Germana los últimos 10 años de su vida, que transcurrieron como una época dorada de su vida, en la que pudo disfrutar de sus aficiones lúdicas. Reunió en su entorno a un grupo de poetas y artistas, como Joan Ram Escrivá, Juan Fernández de Heredia, Luis de Milán, Joan de Timoneda o Luis Crespí de Valladura. Como principal legado de este ambiente literario han quedado 2 textos: el Coloquio de las Damas de Valencia, obra de Juan Fernández de Heredia, y el libro de motes de damas y caballeros,
obra de Luis de Milán. Germana de Foix murió en el monasterio del Espinar que tenía la orden de los Jerónimos en Lidia, el 15 de octubre de 1536 a la edad de 48 años. Según los médicos que la atendieron, por causa de una hidropesia, enfermedad posiblemente originada por su exceso de peso. Unos días después, sus restos mortales fueron trasladados por 100 clérigos con antorchas hasta el monasterio de San Miguel de los Reyes en Valencia, monasterio este que fue construido por su último marido, el duque de Calabria. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro a la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.